Comencemos entonces la clase número 15, continuando con macroeconomía. Lo que nos va a interesar ahora es explorar el mundo de lo que es el análisis macroeconómico, identificar cuáles son los factores que condicionan el crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, lo que vamos a hacer es hacer uso de el PIB, del Producto Interno Bruto, para medirlo, ¿ya? Entonces, Eh, acá hay esta información que existe a nivel de estadísticas, eh, tanto nacionales como internacionales. Y en este caso, el Banco Central de Chile, el que tiene información obviamente oficial, de lo que son las cuentas nacionales. Y por otro lado, también el Banco Mundial, ¿ya? El Banco Mundial tiene una base de datos que es súper interesante, ahí está la referencia, pero la pueden después revisar, donde uno puede comparar rápidamente, ¿cierto? La situación de Chile, por ejemplo, en este caso está el PIB a precios constantes, es decir, a precios reales, está tomando un año base que es el año 2010, en donde, si ustedes se fijan, el PIB que tiene Chile en el año 2020 está mostrando aproximadamente 247 mil millones de dólares. ¿Sí? Y lo que se aprecia, obviamente, una senda de crecimiento, la cual se ha ido atenuada, ¿cierto?, en los últimos años, por las razones que ya conocemos, ¿cierto? Tuvimos una situación, un tema social, ¿cierto? Complejo, que todavía está en vías de alguna manera de abordarse, con todas las medidas, ¿cierto?, que se están tomando. Y también está el tema de la pandemia, que por lo demás, ¿cierto?, Eh, ha afectado a la mayor parte del sector productivo a nivel mundial. Entonces, si uno quisiera comparar, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una mirada que podemos hacer de Chile respecto a las otras economías del mundo. Si ustedes se fijan acá, Chile está por debajo comparado con economías como India, Reino Unido, Japón, China, Estados Unidos, ¿cierto? Y lo que uno puede visualizar acá, ¿cierto? Todo esto está comparado, ¿cierto?, en términos reales respecto al año 2010, ¿sí? Son cifras que efectivamente uno puede decir, perfecto, sí, son comparables. ¿Ok? Lo que uno puede visualizar es el crecimiento, ¿cierto? Y el despegue de China, por ahí por los años 2000, ¿cierto? Donde se produce un quiebre en la política que tiene China y apertura a los mercados, evidentemente, y que empieza de alguna forma a seguir a Estados Unidos, ¿cierto? Y en algún minuto se espera, ¿cierto?, si que las condiciones de mercado prevalecen en términos de la libertad que se le da, ¿cierto?, a las personas, se esperaría que China llegue a ser una potencia mundial. ¿Ok? Claro, y uno puede comparar, ¿cierto?, estas mismas cifras para el año 2020 y se da cuenta que en realidad Chile es una economía que tiene un porcentaje menor respecto a, ¿cierto?, a estas grandes economías. Particularmente, ¿cierto? También está el caso de India, que es una economía que está despegando y que también se espera que en algún minuto llegue a ser tan importante como lo es China, o lo está haciendo China en este minuto. Aquí hay un mapa que también demuestra información, ¿cierto? En donde pueden ver cuáles son los países que son, en términos del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Aquellos que tienen una economía más grande, digamos así, si uno los comparase. Está Estados Unidos, ¿cierto? En donde también de alguna manera uno detecta que hay países que en el Asia, en el caso de China, están tomando cierto vuelo respecto a lo que es el desarrollo económico. Pero evidentemente uno quisiera tener una medida que pueda hacer comparable en términos, digámoslo así, por ejemplo, por habitante, saber qué está pasando. Y sabemos que cada economía tiene
cierta cantidad de habitantes, en particular, ¿cierto? China, ¿cierto? Estados Unidos, ¿cierto? La población eh, claro, es relevante. Por lo tanto, si uno usara esta medida para calcular lo que es el PIB per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto, pero dividido por la cantidad de habitantes, uno ahí podría comparar y decir, mira, la verdad es que Chile, ¿cierto? A pesar de ser una economía pequeña, comparativamente con China, en términos de Producto Interno Bruto, tiene un Producto Interno Bruto mayor. ¿Ok? Pero, o sea, obviamente eso tiene una explicación, que es que Chile lleva mucho más tiempo que China, ¿cierto? Con la apertura a los mercados, ¿cierto? La liberalización eh, de las empresas en términos de que sean los privados quienes desarrollen la economía. No obstante eso, obviamente lo que uno esperaría es que esto cambie en algún minuto y China se posicione dentro de los países que tenga eh, un desarrollo igual o mayor que en Estados Unidos. Y obviamente que siempre está liderando Estados Unidos, ¿cierto? Reino Unido y Japón. Que ojo que ahí es donde vamos a ver, tiene que ver con aspectos que son no solo la liberación de los mercados, o sea, hay otras explicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de productividad. Nuevamente aquí la comparación, que está hecha en forma del PIB per cápita, a precios constantes del año 2010, es el año base de los precios están considerando el año 2010, y uno visualiza que Chile, ¿cierto? De alguna manera ocupa un lugar que es interesante, pero obviamente que eso no implica que la situación se vaya a mantener en el tiempo, ¿cierto? Entonces, implica que hay que estar mirando qué es lo que se requiere para que en el país, ¿cierto? Se produzca este desarrollo y sea sostenido en el tiempo. Nuevamente una mirada a través de los mapas, ¿cierto? En donde podemos ver que empiezan a aparecer otros países, ¿cierto? Eh, que acompañan, ¿cierto? A Estados Unidos, el caso de Australia, por ejemplo, ¿cierto? Que también se suma a los países que tienen un PIB per cápita alto, elevado. Los factores que condicionan el crecimiento en particular es la productividad, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de productividad estamos pensando, ¿cierto?, en aquellos factores que de alguna manera están asociados con los recursos que dispone una economía. El recurso, uno podría decir que va, ¿cierto?, de la mano y que es, digamos así, el más relevante de todo el resto de las personas, el capital humano. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque son las personas las que finalmente lideran todos estos procesos del desarrollo del conocimiento tecnológico, ¿cierto? Las decisiones de inversión en capital físico y también un buen uso de los recursos naturales. No obstante que, ¿cierto? La productividad también tiene asociado los demás recursos, pero evidentemente que el capital humano es fundamental. Y por eso que en una economía, ¿cierto? Y que si uno quiere proyectarla hacia el futuro, lo que requiere son eh, profesionales, ¿cierto? Que estén bien preparados, ¿bien? Como lo que están haciendo ustedes en su respectiva especialidad dentro de la carrera de ingeniería. Ahora, en términos de productividad, ¿qué está pasando en Chile? Hay varios estudios, la verdad, en términos de productividad, pero en particular hay uno que lo lleva la Comisión de Productividad, que depende del Estado, en este caso, en Chile, y que de alguna manera trata de hacer un cálculo de productividad. Y básicamente el cálculo lo que trata de analizar, ¿cierto?, es cuánto produzco considerando todos los factores productivos, capital físico, capital humano, ¿cierto? Y lo que uno aprecia, si uno lo aprecia en términos de intervalos de año, que es lo que está acá arriba, ¿cierto? La productividad en Chile tuvo primero, los primeros años, el año 90, 95, un crecimiento importante, que de hecho que venía ya de antes, por todo lo que estaba pasando en términos de liberalización de los mercados, ¿cierto? Privatización de empresas, es todo un impulso que está dando. ¿Sí? Ojo que no es solamente a nivel nacional, también ese impulso se venía dando en otros países. ¿Ya? Chile había iniciado un proceso que en muchos otros países empezó, ¿cierto?, a seguir, algunos antes y otros después, pero básicamente lo que se buscaba es justamente esto, dinamizar la economía
porque el Estado de alguna manera, a pesar, ¿cierto?, de los inicios, que en los inicios le dio un fuerte impulso a la economía, particularmente el desarrollar empresas, pero la capacidad del Estado, ¿cierto?, en términos de tamaño, limitaba esa posibilidad de administración. Entonces, de alguna manera eso permitió, cuando se liberalizó, ¿cierto?, los mercados y se permitió que las empresas se privatizaran, esto tomara una mayor velocidad. El problema que está viendo es que a partir del año 95 en adelante, ¿cierto?, lo que uno va viendo es un decrecimiento en la productividad. Y eso es complejo. ¿Ok? ¿Y por qué es complejo? Porque si uno lo mira en términos de que la productividad, ¿cierto?, condiciona el, la generación de riqueza de un país, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, ¿cierto? Si nosotros no somos productivos, ¿okay?, hay otros que nos van a llevar la delantera, ¿okay?, en términos de eficiencia. Y es lo que se ve acá, porque si ustedes se fijan, en términos de exportaciones, lo que uno visualiza, ¿cierto? Porque cuando uno está abierto al mercado internacional, uno puede comparar y decir, a ver, ¿de qué forma, ¿cierto?, puedo ver el hecho de que yo pueda estar haciéndolo tan bien o mejor que el resto del mundo? Y una forma es verlo a través de este indicador, que es el indicador de exportaciones, que está tomando, ¿cierto?, el año base, el año 2000, y lo que se visualiza es que efectivamente, cuando los mercados ¿cierto?, se liberalizaron en Chile, a partir de los años 80, hubo un dinamismo impresionante que, ¿cierto?, si uno lo mira, es casi una exponencial, ¿cierto?, hasta llegar a los años 2005, ¿cierto? Pero ya a partir del año 2010, ¿cierto?, 2012, 2013, esto se empieza a frenar, ¿ok? Y esto ya se venía dando, lo que pasa es que la productividad, ¿cierto?, de alguna manera, para poder disponer de ella, tú tienes que tener las generaciones de las personas, ¿cierto?, preparadas para poder, de alguna manera, trabajar con mayor eficiencia. ¿Ok? Ahora, claro, aquí uno se pregunta, aparte de la eficiencia de las personas, ¿cierto?, ¿qué es lo que podría estar explicando esto? ¿Ya? Y allí es donde uno trata de identificar qué factores son los que podrían estar frenando esa mayor productividad en nuestro país. Y cuando uno analiza de qué dependen estos factores, el hecho de que esté disponible, ¿cierto?, personas preparadas, que haya capital físico, que haya desarrollo tecnológico, que se puedan aprovechar bien los recursos naturales, ¿cierto? Tiene que ver con una serie de factores, entre esos, por ejemplo, está el tema de educación, el tema salud, que las personas puedan acceder efectivamente a salud, el tema de justicia, es decir, cuando tengas un problema, ¿cierto?, que te asalten, por ejemplo, alguien te puede ayudar a resolver tu problema, ¿cierto? Eh, Evidentemente que ojalá que pillen a los delincuentes, ¿cierto?, y te devuelvan tu propiedad, de lo que es tuyo, ¿cierto? Y no por un tema de que, ¿cierto?, porque uno lo miran como algo que es eh, material, o el hombre materialista, no, pero la persona que trabajó por eso invirtió horas de su tiempo, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, adquirir el bien. ¿Ok? Y lo que estamos en buenas cuentas considerando es que para poder tener libertad en un país, ¿cierto?, las personas, entre las muchas cosas, tienen que poder circular libremente, ¿cierto?, en los espacios públicos, sin tener que correr el riesgo que alguien vaya y te quite lo tuyo o llegue al extremo de matarte, ¿cierto? Los otros aspectos son el ámbito del ahorro, ¿cierto?, la inversión también es relevante en términos de desarrollo de proyectos, ¿cierto?, tanto a nivel empresarial como a nivel estatal, cuando son, ¿cierto?, por ejemplo, los bienes públicos, ¿cierto?, carreteras, hospitales, colegios, ¿cierto?, aeropuertos, etcétera. Súper relevante también es la apertura del comercio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en buenas cuentas, cuando tú abres las fronteras, ¿cierto?, para el comercio, no solamente para intercambiar bienes,
sino que además permites que las personas puedan circular libremente. Y eso es lo que enriquece, ¿cierto?, el intercambio intercultural, ¿cierto?, y de conocimiento que te permite traer nuevas ideas para el país. Y a su vez, exportar ideas. Y por otro lado también están los recursos naturales, ¿cierto?, que tienen que ver con los derechos de propiedad, que es fundamental hoy día, sobre todo porque estamos pensando, ¿cierto?, en situaciones en las cuales el medio ambiente está en crisis, ¿cierto? Por lo tanto, el mundo entero está en crisis. Una crisis que eh, está paulatinamente afectando nuestra economía. Por ejemplo, en el caso de la sequía, ¿cierto?, que estamos viviendo, que de alguna manera está elevando los costos productivos, ¿cierto? Y está obligando a que las empresas empiecen a tomar decisiones de desplazamiento dentro de las zonas donde está la sequía a zonas donde efectivamente hay recurso hídrico. Por lo tanto, eso implica, ¿cierto?, una suerte de migración interna empresarial, con los costos que ello conlleva, ¿cierto? Hay muchos otros factores que están condicionados acá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo medimos todos estos factores? ¿Sí? Y a nivel mundial, ¿ya?, existen índices económicos, y aquí les pido por favor que tomen atención porque esta parte no está en las lecturas del libro del Mankiw, está en la referencia acá. Y lo que vamos a conversar es súper relevante, sobre todo para aquellos que quieran tomar decisiones de inversión, ¿cierto?, en particular acá en Chile. ¿Correcto? En dicho contexto, tenemos, ¿cierto?, el indicador, por ejemplo, de Doing Business, que es hacer negocio. Está el Index of Economic Freedom, que tiene que ver con la libertad económica que tienen los agentes del mercado. Está el índice de desarrollo humano y también el índice de corrupción. El primer índice, de hacer negocio, ¿cierto?, mide de alguna manera, ojo que son indicadores a nivel mundial, son instituciones que de alguna manera, públicas o privadas, que lo que tratan de hacer es construir estos indicadores para ver qué tan atractivos son los países, ¿cierto?, para poder hacer negocios, hacer inversiones. En este caso, ¿cierto?, el Doing Business mide, ¿cierto?, la facilidad con que una economía pueda realizar negocios, es decir, como un agente, qué tan fácil es hacer negocios, y lo mide en 10 áreas distintas, ¿ya?, que tienen que ver con temas empresariales y de protección de derechos de propiedad. Se toma un set de 190 países, donde Chile ocupa el lugar número 59. ¿Ok? Acá está el primer país en el gráfico que tenemos, ¿cierto? Es Nueva Zelanda, y que sería el que ocupa el primer lugar, y Chile ocuparía el puesto número 59 en el año 2020. Los primeros lugares, en este caso Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que se mide? Se mide, entre otras cosas, apertura de un negocio, cuán fácil es abrir un negocio en Chile, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad o de energía, registro de propiedades, ¿cierto?, protección de inversionistas minoritarios, obtención de crédito, comercio fronterizo, cumplimiento de contrato, pago de impuestos, resolución de insolvencia. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí voy a dar ejemplos personales, experiencias personales, ¿ya? Eh, Hace un año, no, menos de un año, eh, con una socia creamos una empresa, ¿ya? Y para poder crear la empresa tú necesitas un registro marca, ¿ok? Y existe una institución que se llama INAPI, que es la que se vela por llevar estos registros de las marcas. Desde el minuto que nosotros iniciamos el registro marca, uno va, dice, mira, esta va a ser mi marca, ¿cierto? Eso demora como un mes más o menos que te respondan, para que te digan, mira, ahora tú puedes publicar en el diario oficial. Después de publicar en el diario oficial, pasa un mes más, más o menos, para que ver si hay alguien que esté en contra de la marca, alguien que tenga la marca o tenga algún derecho. Y después viene, ¿cierto?, la secuencia posterior, que es que INAPI vuelve a revisar y revisa la marca en profundidad. ¿Okay?
Algo que debería demorar 3 meses, en el ejercicio que yo hice, se demoró 6 meses. ¿No? Si tú lo piensas desde el punto de vista de los negocios, ¿cierto? Alguien que quiere hacer un negocio, quiere partir un negocio y necesita tener su marca registrada para poder, ¿cierto? Eh, usarla y poder emitir facturas, boletas, todo lo que corresponda. En 6 meses, ¿cierto? La economía cambió completamente. Entonces no puede ser, no puede ser. O sea, eso debería estar así. 15 días para revisar, otros 15 para el diario oficial y otros 15 para, por ejemplo, ¿cierto? Revisar a lo mejor más en profundidad. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Esa situación lo que hace es que frena la economía. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, claro, aquí hay una comparación, ¿cierto? En términos de lo que está pasando a nivel chileno, ¿cierto? En términos de lo que es el ranking. Pero en particular, ¿cierto? La pregunta es, y estos son, ¿cierto? Datos y análisis que han hecho en el nuevo gobierno, ¿cierto? ¿Dónde están los problemas, en el caso de la economía chilena, que hoy día son los que hacen que este indicador, ¿cierto? No esté ubicado del todo bien, como uno quisiera? Está particularmente, por ejemplo, en la que es la protección a inversionistas minoritarios. Es decir, por ejemplo, si yo participo en una sociedad y soy un inversionista minoritario, ¿cierto? La preocupación que hay es que el mayoritario, ¿cierto? No extraiga los excedentes del minoritario, ¿cierto? Tomando decisiones que van en contra, ¿cierto? De estos accionistas minoritarios, ¿cierto? Por el valor que tengan esas acciones, por ejemplo. Otros temas que tienen que ver también con el tiempo en que se hace la devolución de impuestos, pago de impuestos, también es un problema, ¿cierto? Porque en buenas cuentas eso te afecta en la caja de las empresas. La obtención de crédito. Chile es un país que en general, ¿cierto? Tiene una economía sana en términos financieros, pero para poder obtener un crédito, ¿cierto? Tienes que pasar varios meses a veces en los bancos presentando antecedentes, ¿cierto? Y finalmente a veces te dicen, mira, no te podamos dar el crédito, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene el Estado, ¿cierto? Con estos créditos tipo FOGAPE, ya hace es respaldar, ¿cierto? A las pequeñas y medianas empresas para poder desarrollar su negocio. Lo que es la resolución de la insolvencia también, que es un tema, registro de propiedades, pago de impuestos y otras cosas. ¿Cómo ha ido la evolución en el tiempo de este indicador en Chile? En el año 2014, si uno quisiera mirarlo así, ¿cierto? En términos de, hay dos cosas que se están midiendo, ¿cierto? La posición, ¿cierto? Que tiene que ver en dónde estoy ubicado, ¿cierto? En qué ubicación estoy. En 2014 estaba en el lugar 34, ¿cierto? Hoy día estoy en el lugar 59. Eso es malo, ¿ya? Una caída, ¿cierto? En los puestos, el ranking, demasiado elevada en poco tiempo, en 2014 en 2009. Y por otro lado, ¿cierto? El indicador que pareciera ser que de alguna manera ha ido mejorando, pero en realidad, mientras tú lo que está pasando es que a lo mejor tienes una leve mejora, pero si hay otros que lo están haciendo mejor que tú, ¿cierto? Tu atractivo como país se pierde. ¿Ok? Y por lo tanto, cabe menos posibilidad de que vengan a invertir. No estoy diciendo que los inversionistas no vengan. Lo que digo es que frente a la situación de otros países, ¿cierto? Chile, ¿cierto? Ha ido perdiendo bueno, atractivo. También tenemos el índice de libertad económica. ¿Ok? Y el índice de libertad económica, ¿cierto? Lo que hace es que mide lo que son las políticas económicas en este caso, 178 países. Este es un mapa a nivel mundial de la situación en el año 2021, en donde lo que hay es que hay 12, ¿cierto? Mediciones de libertad económica, en lo cual se evalúa, por un lado, el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y la apertura a los mercados. En este ranking está encabezado por Singapur, ¿cierto? Y al final se encuentra Venezuela y Cuba, ¿ves? Como los países que de alguna manera están en peor ubicación, digamos.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está acá en la escala, ¿cierto? Que se presenta. Y a nivel mundial, ¿cierto? Lo que uno aprecia, ¿cierto? Es que el puntaje en el promedio mundial es 61,6, pensando en todos los ítems que tenemos considerados acá. Ahora, en el caso de Chile, particularmente, ¿cierto? Cuando uno mira la situación, claro, si uno lo compara en términos mundiales, ¿cierto? Recordemos que es 61,6 puntaje mundial versus 75,2, o sea, estamos mejor que el promedio, pero hay ciertos factores que de alguna manera han hecho que Chile vaya descendiendo en lugares respecto, ¿cierto?, a lo que está pasando. Por ejemplo, la efectividad judicial. Es decir, cómo se están resolviendo, ¿cierto?, los temas judiciales en Chile. Y por otro lado, la libertad de trabajo. Principalmente la flexibilidad laboral. Es decir, en la relación, ¿cierto?, del trabajador con el empresario, la pregunta es, ¿qué tanta flexibilidad hay para tomar decisiones de tanto que el trabajador quiera renunciar, por ejemplo, o, ¿cierto?, el empleador quiera desvincular al trabajador, ¿cierto?, y que las personas lleguen a acuerdo? ¿Ok? ¿Cómo ha evolucionado esto? Si ustedes se fijan, tuvimos ¿cierto?, una situación favorable por ahí por el año 2013, donde la posición que teníamos estaba en el lugar 7, pero el año 2021, ¿cierto?, descendimos varios puestos, al lugar 19, ¿cierto? Y el indicador también descendió. ¿Dónde están los problemas? ¿Cierto? Si uno lo mira, este también es un estudio que está hecho, ¿cierto?, por una institución que se llama Libertad de Desarrollo, que publica los resultados que publica una institución extranjera. ¿Ok? ¿Dónde están los mayores problemas? En la libertad de comercio, la libertad de inversión, la carga tributaria, el gasto del gobierno y la salud fiscal. Cuando habla de salud fiscal es qué tan sanas están las cuentas fiscales, ¿cierto?, del país. ¿Ok? Pero en particular, ¿cierto?, lo que llama la atención, ¿cierto?, es la carga tributaria. Es decir, Chile es un país que efectivamente ha aumentado, ¿cierto?, muy rápido la carga tributaria de las empresas. Hace unos años atrás teníamos impuestos a las empresas por un 19%, hoy día tenemos un 27%. Es alta la carga tributaria, ¿bien?, comparativamente con otros países. ¿Sí? ¿Podría explicar un poquito más lo de la salud fiscal? Que no entendí bien. Claro. Eh, Piénsalo de esta manera. El gobierno necesita de alguna manera recaudar impuestos para poder financiar los planes eh, de infraestructura, ¿cierto?, los planes de salud, los planes de educación. ¿Ok? Si de alguna forma pasa que esa recaudación no te alcanza para poder cubrir tus planes, ¿cierto?, entonces lo que empieza a suceder es que tú te tienes que empezar a endeudar como gobierno. ¿Ya? Entonces empieza a haber de alguna manera un déficit en términos de lo que tú recaudas versus lo que tú gastas, y por lo tanto tienes que empezar, ¿cierto?, a ir a los mercados internacionales para poder endeudarte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo mismo que en un hogar. En un hogar que tiene ingresos, ¿cierto?, quien está a cargo de las finanzas de la casa tiene ciertos ingresos, y aparte tiene ciertos costos. Si los costos superan los ingresos, la persona tiene que empezar a endeudarse, ¿ok?, para poder solventar los gastos. Entonces ahí es donde viene el tema de qué tan relevante, ¿cierto?, es el hecho de que yo me endeude. Si yo tengo la posibilidad de futuro de poder pagar esas deudas, súper bien. ¿Ok? El punto está en que si tú le subes la carga tributaria a las empresas, por ejemplo, y a las personas, lo que empieza a pasar, ¿no?, entre otras cosas,
en que la actividad empresarial empieza a frenarse, ¿ok? O sea, el equilibrio entre la curva de oferta y demanda que veíamos, ¿cierto? Empieza a disminuir y por lo tanto la recaudación, no obstante que uno lo que esperaba, ¿cierto? Es aumentarla, al aumentar la tasa de impuestos, por ejemplo, empieza a disminuir, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Al disminuir la recaudación, habida cuenta de que el país necesita esos dineros, el gobierno, en este caso el Estado, para poder financiar sus planes, lo que termina pasando es como un círculo en el cual yo trato, ¿cierto?, de poder tomar recursos a partir de los impuestos, pero evidentemente esos recursos no van a estar, ¿ok? Por lo tanto, lo que tengo que hacer para cubrir los gastos, si aumento los impuestos, tengo que empezar a endeudar. Y si me endeudo y a futuro no tengo, ¿cierto?, los ingresos suficientes fiscales para cubrir, ¿cierto?, esa deuda más los gastos que tengo, lo que te empieza a pasar es que al final, ¿cierto?, te sobreendeudas y terminas en situaciones críticas. No es el caso de Chile, obviamente, porque aún igual mantiene cierta sanidad, cierta salud en el tema fiscal, porque habrán sido cuidadosos. En general, los ministros de Hacienda que han habido durante los distintos periodos y los distintos ciertos gobiernos, pero si hubiese una situación compleja, ¿cierto? Podríamos pasar a una situación de default, como lo que les pasa a Argentina, por ejemplo, ¿ok? Donde terminas, ¿cierto?, con una situación en la cual no te quieren prestar plata. No puedes desarrollar tus planes, ¿cierto?, asociados a lo que es eh, bienestar social, infraestructura, ¿cierto?, hospitales, entre otras cosas. ¿Se entiende? Sí, súper. Gracias, profe. Ok. ¿Sí, Francisco? Sí, pero es una pregunta que, por ejemplo, con lo que usted nos presenta como estas situaciones, ¿cómo podría afectar el tema del hidrógeno verde? O sea, como yo soy parte del grupo como que presenta igual sobre esto, y Ujú. como que había leído que, como que el hidrógeno realmente como que puede ser demasiado bueno para Chile. Pero igual como que se necesita harta inversión y todo eso. Entonces, ¿cómo podría afectar tal vez como la proyección, como si puede llegar a ser peligrosa, tal vez como que Chile tal vez no se pueda como levantar en esa parte como de los mercados, por decirlo de una forma, como en ese sector, el energético de energías renovables, Sí, como, sí, como sí, que sí. afecta, ya. Mira, o sea, hasta los indicadores que hemos visto hasta ahora, ¿ya? En la situación en que está Chile, Chile no está mal, ha ido cayendo en algunos indicadores, pero no está mal como para decir que no van a llegar inversionistas, ¿ya? De hecho, los inversionistas llegan muy interesados, sobre todo por el potencial energético que hay en Chile, ¿ok? Energías renovables, tiene un potencial tremendo, el desarrollo solar, eólico, ¿cierto?, con las buenas condiciones, ¿cierto?, de radiación y de viento que tenemos. Ahora, si la pregunta es, ¿cierto?, oye, todo este plan que existe de desarrollo energético, ¿se va a poder llevar adelante? Sí, sí. Ahora lo que yo creo, ¿cierto?, es que para tener un plan que efectivamente de alguna forma tenga efecto, ¿ya? En la, digámoslo así, como punto uno en el listado de ese plan, tiene que estar la formación de los profesionales, ¿ya? Y en ese sentido es súper importante, ¿cierto?, que en todas las carreras que tengan que ver con este ámbito de acción, por ejemplo, para el desarrollo del hidrógeno, en las mallas ya tengan en el currículum, ¿cierto?, ¿cierto?, un tema asociado al hidrógeno. O sea, eso es clave, ¿ya? Y eso tiene que estar, ¿por qué? Porque son al final las personas las que llevan adelante estos temas, ¿sí? Si nosotros no ponemos en primer lugar el capital humano, van a venir otros a decir lo que tienes que hacer. Y esos otros, ¿cierto?, en términos de costo para el país, es mucho mayor, ¿ok? Porque tienes que traerlos, trasladarlos, ¿cierto?,
Lo que te cobran, ¿cierto? Es por aquello que no sabes. Y como no sabes, en la situación en que no tengas preparado el capital humano, ¿cierto? Te van a, entre comillas, ¿cierto? A cobrar lo que ellos, eh, ¿cierto? De alguna manera, toman así como que son una especie de monopolio. De quien vienen y fijan sus tarifas, ¿cierto? A sabiendas de que acá no tienes la capacidad, todavía, ¿cierto? Porque sí la vamos a tener, para responder a lo que es las decisiones que se tienen que tomar. Y por eso es súper relevante la pregunta que tú haces, ¿no? ¿Por qué? Porque en buenas cuentas, si queremos tener un país 2.0, Chile 2.0 en energía, lo que necesitamos urgente, es urgente, personas preparadas. ¿Se entiende? Sí, profe, me quedó claro. Gracias. ¿Ok? Bueno, hay otro indicador que tiene que ver con el índice de desarrollo humano, ¿ya? En este caso, Chile ocupa el lugar número 43 de un listado de 189 países. Este índice lo que viene a buscar es medir, ¿cierto?, cuán bien lo está haciendo el país, ¿cierto?, en términos de esperanza de vida, ¿sí? Cómo estamos, ¿cierto?, pudiendo lograr que las personas efectivamente puedan vivir más, pero en ese vivir más también puedan vivir mejor, ¿cierto? En términos de salud, en términos de recursos, ¿cierto? Por eso es tan importante la discusión, tanto desde el punto de vista normativo como positivo, acerca de las pensiones de las personas. Chile, en general, lo ha hecho bien, ¿ya? De hecho, si uno lo mira en la evolución que ha tenido en el tiempo, ha ido creciendo. El índice mientras mayor es mejor, ¿cierto? Lo ha hecho bien en términos de esperanza de vida al nacer, escolaridad de niños, de adultos y en el crecimiento per cápita. ¿Ok? Y en ese sentido, uno puede estar, entre comillas, tranquilo. Ahora, lo que sí yo creo que todavía hay muchas cosas que hacer en términos de, obviamente, la salud de las personas, que hay algo que tenemos que trabajar, ¿cierto?, como país, pero también en términos de la calidad de la educación. Una cosa son los años que tengo de educación y lo otro es la calidad de la educación que tengo en el país. ¿Ya? Yo creo que hay mucho, mucho por hacer ahí. Muchas cosas que mejorar. ¿Ya? Desde el ámbito más teórico, si uno quisiera decirlo así, al ámbito más técnico. ¿Sí? En donde tengo que preparar a las futuras generaciones para que puedan, ¿cierto?, tener ese conocimiento y esas competencias que permitan, por ejemplo, desarrollar todas estas nuevas tecnologías que vienen, como por ejemplo el hidrógeno verde que se menciona. ¿Cierto? El último de los índices, hay muchos más, pero que es relevante, tiene que ver con el índice de corrupción. Y el índice de corrupción, ¿cierto?, lo que viene a hacer, ¿cierto?, es tratar de mostrar qué tan, ¿cierto?, bien se están haciendo las cosas en un país. ¿Okay? Chile, en términos de puntaje, recibe un puntaje de 67 y se encuentra en el lugar número 25. ¿Okay? Pero, obviamente que igual ha ido bajando. Y esto es por lo que sabemos, ¿cierto? Este asunto de las facturas ideológicamente falsas, situaciones que se han ido dando en términos de las condiciones bajo las cuales se han ido haciendo mal uso de los recursos. ¿Ok? Por lo tanto, es súper relevante en ese sentido que las instituciones puedan resolver estas situaciones y de alguna manera imponer, ¿cierto?, eh, las sanciones que corresponden. En la evolución de este índice de corrupción, ¿cierto?, la percepción que te permite asociar este índice de corrupción, en general ha ido bajando. Es decir, si uno lo mira el año 2000 a la fecha, ha ido bajando y en particular, ¿cierto?, ha ido bajando en el último tiempo, producto de todas estas situaciones que hemos ido viviendo, ¿cierto? Situaciones no clarificadas, situaciones complejas, ¿cierto?, que todavía se están resolviendo. Si la justicia logra resolverse esto y de alguna manera mostrar que efectivamente puede imponer justicia, bueno, estos indicadores debieran mejorar.
En conclusión, ¿cierto? Dentro de lo que son estos indicadores internacionales, te permiten, ¿cierto?, tener de alguna manera una mirada de lo crítico que tenemos hoy día y que tenemos que resolver como país. Tenemos que, eh, y está pendiente, digamos así, impulsar el desarrollo tecnológico. Es decir, que podamos tener, ¿cierto?, desarrollo efectivamente tecnológico, y no copiar tecnología, sino que desarrollo o adaptar tecnología o adoptar tecnología, sino que desarrollar tecnología en el país. ¿Ok? Y una segunda mirada es una mirada más allá, ¿cierto?, del mero hecho de alguna manera, tener solo conocimiento. Lo otro es que la justicia efectivamente pueda hacer su trabajo, ¿cierto?, pueda perseguir los delitos y además sirva como un freno, una contención contra todos aquellos que de alguna manera le ponen cierto eh, inestabilidad a la paz que necesitan los ciudadanos para poder circular libremente por el país, ¿cierto? Por otro lado está el tema laboral, la flexibilidad, ¿cierto? Necesitamos que la relación de las personas, ¿cierto?, el trabajador, el empleado, pueda resolverse de una forma más fácil, más expedita, sobre todo cuando hay situaciones de vinculación. La carga tributaria, que es súper relevante, es decir, si seguimos sumando carga tributaria, algunos dicen, mira, no, lo que pasa es que estamos igual lejos del promedio de la OCDE. Ok, pero hay que tener precaución, mientras más impuestos, ¿cierto?, la situación en términos de recaudación se va frenando. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hay que tener cuidado y precaución es con ser, ¿cierto?, dosificado en lo que es la forma en cómo vamos a subir los impuestos. ¿En qué vamos a subir los impuestos? ¿Dónde están, ¿cierto?, aquellos males de la economía que queremos corregir? Por ejemplo, las emisiones. ¿Ok? Y por último está el gasto del gobierno que hasta ahora se ha mantenido bien, sana la economía, pero evidentemente que un gobierno, un Estado que crece mucho, ¿cierto?, podría eventualmente quitarle eficiencia a la economía, la toma de decisiones. Las lecturas de esta clase son capítulos 25 y 26 del Manquio.